Ya listo, ya estoy grabando. Tú avísame cualquier duda que tengas sobre lo que estoy explicando o que quieras comparar con las clases, lo que sea. Bueno, em, como notamos que estaban un poco más perdidos en el tipo de muestreo, voy a hacer un pequeño resumen antes de hablar de las pruebas de hipótesis. Existen dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. La gracia del muestreo probabilístico, que es el que nosotros usamos en estadística, es que en él todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces, esta aleatoriedad que tiene el modelo probabilístico hace que todas las muestras puedan ser representativas hacia la población. En cambio, el modelo no probabilístico no tiene esta característica porque es mucho más seleccionado. El no probabilístico no tiene que ver con el azar. Entonces, normalmente se apunta más hacia las investigaciones cuantitativas. Dentro del modelo probabilístico tenemos el más común, que es el modelo aleatorio simple, que simplemente tiene que ver con enumerar a toda la población de la que vas a sacar una muestra y sacarla, por ejemplo, después de enumerarlos con una tómbola, con los números. Entonces sería totalmente aleatorio la selección de las personas que uno está tomando ahí. El modelo aleatorio sistemático parte con la aleatoriedad porque se elige a un sujeto en específico. Por ejemplo, tú tienes a 100 personas y eliges a uno, por ejemplo, el sujeto 8. Y dentro del sistemático lo que se hace después es que se elige una constante para seleccionar a todos los demás. Por ejemplo, cada 5 personas voy seleccionando uno. Entonces yo partí en el 8, y después elijo al sujeto 13, al 18, al 23, al 28, y cada 5 sujetos voy sacando uno. Ese es el muestreo aleatorio sistemático. El muestreo aleatorio estratificado separa a la población primero por estratos, por ejemplo, por la ciudad donde viven, por la profesión que tienen, por su estado civil, su residencia, su sexo, etc. Y luego de separarlas, se elige aleatoriamente muestras dentro de estos estratos. Dentro del muestreo estratificado tenemos el simple, el proporcional y el óptimo. El simple tiene que ver con que los números al azar que se son, por ejemplo, si elijo yo por profesiones, entonces separo psicólogos, ingenieros, artistas, músicos, lo que sea, separo a la población en esos estratos y en el simple yo elegiría un número. Por ejemplo, quiero tener 10 de cada uno. Entonces saco 10 al azar de los psicólogos, 10 al azar de los ingenieros, 10 al azar de... y así sucesivamente. En el proporcional se sacan proporcionalmente población de cada estrato. Por ejemplo, tengo 10 psicólogos y tengo 5 ingenieros y tengo 20 artistas. Y saco 2 psicólogos. Como tiene que ser proporcional y hay la mitad de ingenieros que psicólogos, como hay 10 psicólogos, saco dos psicólogos y como hay 5 ingenieros, yo sacaría solo uno. Porque es la misma proporción que sacar 2 en 10, que sería para el caso de los psicólogos. Y en el caso de los artistas habría 20. Claro, claro, en el fondo como se busca una proporción sería lo mismo que sacar un porcentaje. Entonces en cada población se saca un porcentaje. Entonces dependiendo de cuántos hay en cada estrato, se sacan aleatoriamente la cantidad de sujetos que se necesitan para tener sujetos proporcionales a cuánto hay de cada cosa. Y luego el óptimo ya es un cálculo estadístico más complejo, que además de agregar proporciones, suma desviación estándar, como para calcular algo como aún más preciso, pero es muy poco ocupado el óptimo, porque se necesita la desviación estándar de la población y eso es algo que casi nunca se tiene. Por último, está dentro de los muestreos probabilísticos, que son los más importantes para nosotros en esta clase, está el por conglomerados. Al por conglomerados también se le llama por área, porque tiene que ver más que nada con lugares geográficos. Entonces, por ejemplo, un muestreo por conglomerado sería elegir aleatoriamente distintos hospitales o distintas universidades. Entonces se trabaja con esos lugares en sí. Entonces sería una aleatoriedad más geográfica que en sí como de cada sujeto, sino que el lugar que se elige ya depende del azar.
Y bueno, igual voy a resumir un poco los no probabilísticos para tenerlo en cuenta. El por cuotas es muy parecido al estratificado, solo que en el estratificado se mantiene el azar cuando uno elige dentro de esto, mientras que aquí las cuotas dentro de los estratos que uno elige, después uno entra y saca lo que más le acomoda. Normalmente en todos los no probabilísticos, como son más cuantitativos, uno directamente, como no quiere relacionar con la población, uno va y busca al tiro lo que quiere encontrar. Entonces es mucho menos aleatorio en ese sentido. El intencional es aún más así, intencional o por conveniencia, al tiro apunta hacia la intención de la persona, o sea, si la intención de tu investigación se puede adaptar más a un tipo de persona, tú al tiro vas a buscar ese tipo de persona. Y por conveniencia puede ser porque a veces es muy difícil llegar al ideal y trabajas con, no sé, por ejemplo, mucha gente trabaja por conveniencia en la universidad, entonces hacen las mismas investigaciones con sus compañeros de curso, gente que tiene cerca, etc. El, que el por cuotas se rige por los principios del estratificado, o sea que se eligen cuotas de las poblaciones que uno ya como demarcó las que necesita para su investigación. Entonces se eligen cuotas de personas dentro de eso. El intencional simplemente uno va y saca, como que va al tiro vaya apuntando hacia la persona que querís, la conseguís y la sacas para tu prueba. Este primero parte como con grupos y este apunta directamente a las personas que uno quiere. El de bola de nieve normalmente se ocupa con grupos de difícil acceso, porque el de bola de nieve se trata, igual que una bola de nieve va cayendo talla y se agranda, se trata de que las mismas personas que participen en la investigación consigan a más. Entonces, en grupos de difícil acceso, como son los delincuentes, sería muy difícil ir a conseguir delincuentes por ahí, entonces se trata de que los mismos delincuentes traigan a otros para la investigación. Porque sería difícil, por ejemplo, ir a meterse donde ellos residen, etcétera, etcétera. Y el discrecional ya es totalmente, depende de las intenciones y discreción del psicólogo. Entonces aquí, el fondo discrecional significa como buscar la muestra como tú quieras y como tu intención lo decida mejor. Eso es lo principal en el resumen de tipos de muestreo. ¿Te queda alguna duda aquí? Sí, esto es más que nada como para hacer un pequeño repaso. Allá, bueno. Entendido perfecto, ya. Entonces, ahora, antes de ir a la prueba de hipótesis, porque sería muy complejo partir al tiro con eso, voy a buscar un PPT que tengo sobre Z. Entonces voy a dejar de compartir esto, compartir archivos. Mm, em, y ahí está cargando. Ya. Antes de la prueba de hipótesis, creo que es muy esencial entender al menos los principios básicos, no importa tanto la fórmula ni nada de eso, pero hay que saber un poco cómo qué hace cada cosa, porque si uno lo entiende es mucho más fácil que simplemente memorizárselo. Entonces, esto, o sea, esto es el PPT en sí es de clases que yo tuve anteriormente, pero todo es de un repaso que, o sea, más que nada, la clase que hizo la profe es un repaso de Quanti 1. Sí, esto es para entender la prueba de hipótesis. Entonces, básicamente lo que voy a enseñar
es como yo calculo la prueba de hipótesis, pero lo importante no es el cálculo. Es que gracias a eso se va a poder entender más fácil qué hace cada cosa. Por ejemplo, este es el punto. ¿Sabes qué es esto? Esta como campana de Gauss que está aquí al medio. Esta es la distribución normal, que es como, digamos que el ideal aleatorio con el que trabajamos casi siempre en psicología. Que se supone que mientras más personas son con las que uno trabaje, más se deberían acercar las muestras hacia este número. Es un número que se repite ya cuando algo sucede muchas veces. Claro. Está a la derecha. Ah, te refieres al análisis global de ítems, ¿no? Al de la dificultad. Eh, no, no es el mismo, pero se repite la idea de la campana de Gauss, porque la campana de Gauss es como eh, es un acierto, en el fondo eso se encontró en estadística en un momento y se ve que se repite en casi todo. Cuando las muestras son demasiado grandes, cuando se tienen muchos datos, normalmente se tiende a apuntar hacia esta campana. Entonces por eso se trabaja con esto, porque las probabilidades al final terminan dando esto. Claro, el punto es justamente eso, entender qué es esta distribución normal. Lo que se concentra al medio son los datos cercanos al promedio. En esta campana, justo en el cero, en la mitad, estaría el promedio. Entonces, por ejemplo, si es que tú tuvieras una prueba, si tú tuvieras una prueba del 1 al 7, ¿ya? Y esa prueba digamos que se esparciera con la aleatoriedad más correcta, se separaría en una campana de Gauss. Entonces, supongamos que este punto es el 1, este punto es el 7, entonces eso calzaría perfecto, porque justo aquí tenemos la media, esto significa media, esta U. Significa media, bueno, igual depende de dónde uno lo esté viendo, pero en este caso significaría la media. Y esta O significa sigma, que son las desviaciones estándar. Eh, ya, igual no es tan complicado. La fórmula igual se le hace complicada a algunos, pero simplemente tiene que ver con la dispersión. En el fondo, mientras más dispersos están los datos, más desviación estándar y más varianza debería haber. Por eso se llaman medidas de dispersión. Son un cálculo que en el fondo dice qué tan dispersos están los datos. Entonces, por ejemplo, mmm, depende de lo que uno esté buscando, pero normalmente debería ser ideal que hubiera menos dispersión. Pero todo depende mucho de lo que tú estés viendo. Pero, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo como para que entiendas que es una desviación estándar, al menos en concepto, no en fórmula. Si es que los datos se concentraran mucho a los lados, onda, hubieran muchos 7 y muchos unos, habría mucha dispersión. Entonces la desviación estándar se agrandaría. En cambio, si hubieran muchos 4, muchos 4, la desviación estándar sería muy chica. Entonces, ¿para qué sirve eso en una investigación? Para saber un poco cómo se mueven los datos, porque a veces un dato como la media, tú sabes que el promedio fue 4, por ejemplo, pero ese dato a veces no es suficiente porque ya te digo, la media es 4, pero si la dispersión es muy grande, tal vez todos sacaron 1 y 7 en la prueba. Entonces,
uno pensaría tal vez que si la media es 4 algo tendría que ver con la parte del medio, pero si hay mucha dispersión, en el fondo los datos se moverían de una forma muy distinta. Entonces la gracia de estas medidas, como la desviación estándar o la varianza, es saber qué tan esparsivos están tus datos. Y la típica forma en la que se distribuye una campana de Gauss, una tabla de distribución, es esta, la distribución normal. Por eso se llama distribución normal. Y mientras más datos, más se debería acercar a esta forma, donde la mayor cantidad de las personas están en el promedio. Como en la pirámide que me dijiste del análisis global de datos, como se acercaba a una distribución normal, justamente era el caso ideal. ¿Y por qué era el caso ideal? Porque la mayoría de las personas sacaban notas cercanas al promedio. Eso quiere decir que la prueba se aplicó bien, que funciona menos para medir las cosas, porque si es que todos sacan notas alrededor del promedio, alguien que destaque probablemente lo merecería y alguien que no destaque también probablemente lo merecería. Como que no habrían variaciones tan extrañas si es que se acerca de esta forma. Entonces, en el fondo, mira, te voy a dibujar otra para que se entienda. Hagamos que aquí yo tengo otra distribución normal. Y esta sí tiene las notas que te había dicho. Ya el 1, aquí iría el 4 y aquí iría el 7. Ya voy a intentar dibujar los otros entre medio, pero no hace nada porque no soy muy artista para estas cosas. Pero así se va a entender mejor. Y ya. Entonces, tenemos las notas del 1 al 7. ¿Cuál es la gracia de esto? Que esto calza muy bien con esto, porque si es que tomamos el 4 como U, el 3 sería mu menos O, o sea, promedio menos una desviación estándar, promedio menos dos desviaciones estándar, como que calza mucho este con ese. ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué llaman desviaciones estándar? ¿Cuál es la gracia? La gracia en el fondo es que te ayudan a estandarizar las cosas. Entonces, cuando uno mide con una desviación, con una distribución normal como esta, la distancia se mide en desviaciones estándar. No se mide en puntajes como en esta cosa. En el fondo, esto se transforma en estas medidas. ¿Y cuál es la gracia? Que así uno puede comparar muchos tests distintos, porque claro, este test es del 1 al 7, pero ponte tú que tienes un test que va del 1 al 100. ¿Cómo sabes tú qué puntaje del 1 al 100 calzaría con el del 1 al 7? No es una simple proporción, porque además también depende de qué tanto se distribuyan los puntajes en esta prueba. Entonces la gracia de transformar esto a eso, o esto a eso, es que se pueden comparar todas las pruebas, porque todas se terminan midiendo igual. Todas se terminan midiendo desde la media y moviéndola con desviaciones estándar hacia el lado. Entonces, voy a ahorrar. Ya. ¿Entendiste eso? Como para seguir. Ya. Entonces, esto es la media, que en la prueba sería el 4. Esto es la media más una desviación estándar y todo eso. Esto calzaría con el 5, el 6 y el 7 solo. No van a ponerlo, pero la gracia de esto es entender cómo funciona Z, porque cuando ustedes reemplazan en la tabla es necesario que entiendan un poco qué están haciendo en la tabla, porque si no se van a perder mucho. Pero no deberían poner fórmula. Pero esta fórmula sí ayuda a entender mucho cómo funciona esto, porque ¿qué dice esta fórmula? Las fórmulas dicen cosas, no solo están ahí para calcular, sino que también te dicen cosas. Dice Z es igual a un valor que tú elijas menos el promedio partido de la desviación estándar. Entonces, un valor que tú elijas menos el promedio. ¿Qué significa esto? Que tú quieres buscar la distancia de un valor con tu promedio. Por ejemplo, yo quiero saber cuánta distancia hay entre 5 y 10 kilómetros. Entonces, ¿qué hago si quiero sacar la distancia entre 5 y 10 kilómetros?
¿Qué harías si quieres sacar la distancia? ¿Cuánto hay em, entre... Claro, ¿y tú cómo cuentas entre ambos restando? ¿Cierto? O sea, entre 5 y 10 kilómetros hay 10 kilómetros menos 5. Y ahí sabes que hay 5 kilómetros entre 5 y 10 kilómetros. O sea, 10 kilómetros está 5 kilómetros más adelante que 5. Bueno, esta resta funciona exactamente igual. Tú tienes un valor, por ejemplo, en el mismo caso de las notas porque se acomoda muy bien a esto. Tú te sacaste un 6. Supongamos que te sacaste un 6. Te fue muy bien. Em, Tú quieres saber en qué porcentaje de la población quedaste. Y tu población, o sea, tu curso, se movió en una distribución normal. O sea, que el 68% de los casos sacaron entre 3 y 5, el 13% de los casos sacaron entre 5 y 6, y así. Se movieron justamente como es esta distribución. Y tú te sacaste un 6. Quieres saber qué tan bueno es ese 6. Entonces, primero lo que haces es que sacas la distancia que hay entre el 6 y el promedio. El promedio, este calza con el 4, que está justo al medio. Entonces, calcula la distancia. Entonces, tomas el valor tuyo, que fue tu 6, le restas el 4 y sacas la distancia. Está ahí a 2 puntos del promedio del curso. ¿Ya? Pero esto aparte hay que adaptarlo a una distribución normal para que calce con esta campanita. Entonces, ¿cómo se hace? Se divide por las desviaciones estándar. Esto es lo mismo que, por ejemplo, cuando tú decís kilómetros por hora. Tú, cuando dices kilómetros por hora, perdón, definitivamente no soy un artista para esto. Cuando tú dices kilómetros por hora, lo que tú estás viendo es cuántos kilómetros avanza una persona en una hora. ¿Y cómo lo haces? Tú ves cuántos kilómetros avanzó y lo divides por las horas recorridas. Entonces, por ejemplo, si yo avancé 10 kilómetros en 2 horas, sé que voy a 5 kilómetros por hora, porque divido los 10 kilómetros en las 2 horas que se avanzó. Bueno, esto funciona igual. Al dividir los números por la desviación estándar, se hace una medición en base a desviaciones estándar, en base a esto, el sigma, y no se hace en base a los números de la prueba. Entonces, la diferencia entre tu número, si te sacaste un 6 y el promedio, son 2 puntos. Entonces, si te sacaste 2 puntos sobre el promedio y el promedio está acá, voy a borrar, el promedio está acá, a la mitad, estuviste acá, se supone, a 2 puntos de distancia. Al menos si es que eso fuera del 1 al 6, pero esto se tiene que medir con desviaciones estándar, entonces también depende de las desviaciones estándar de tu curso. Si es que se esparció de una forma muy rara, cambiaría tu posición. Pero supongamos que 1 para hacerlo más fácil. Entonces, si es que la dispersión es muy precisa y es justo 1, tú te sacaste un 6, el promedio fue 4, estuviste a 2 puntos del promedio y lo partes por 1, porque ya la desviación estándar justo calzó con eso. Eso te da 2 puntos. Como lo dividiste por desviaciones estándar, estos 2 puntos sí significan lo que había dicho antes, que estás a 2 desviaciones estándar de la media de esto. Como estás a 2 desviaciones estándar, estás parado aquí. Sí, pero no solo la posición en sí, no es como que llegas, calculas la distancia y listo, sino que la posición en base a la cantidad de población. Porque, por ejemplo, no es que sea la misma cantidad de personas que hay entre el 4 y el 5 que entre el 5 y el 6. Entre el 5 y el 6 están las pocas personas que ya estudiaron más y sacaron esas mejores notas, que fue solo el 13%. Pero los que están más cerca del promedio es donde más se acumula la gente que saca eso, en la distribución normal. Entonces, entre, por ejemplo, 3 y 4 está el 34% de la población. Entre 4 y 5 también el 34% de la población. Entonces, la gracia de esto es que se calcula en base a la población. Entonces, tú sabiendo que estás a 2 desviaciones estándar de la población, sabes que estás sobre todo este porcentaje. O sea, el 13% más el 34% que está, o sea, el 13% que está entre 6 y 5
el 34% que está entre 5 y 4, 4 y 3, 3 y 2, entonces está ahí al final sobre el 97% de la población. Por ahí, 97, 98, solo te queda esto. Solo estos pocos son mejores que tú. Un 2,2% de la población se supone que es mejor que tú, que son los que lograron sacar arriba de 6. Esa es la gracia, que te ayuda a compararte con toda la población en base a la probabilidad y cómo se debería dividir. Claro, o sea, la distribución normal siempre, todo en estadística es estimación, porque nos basamos en estimaciones, porque todo es hacer representativa la muestra para desde la muestra abarcar a la población y decir datos de la población. Entonces, estos cálculos son para en una distribución normal, que es como normalmente se distribuyen las cosas en estadística, saber en qué posición deberías estar tú con respecto a la población. Entonces, eso es lo que hace Z. Te da una distancia entre una cosa y el promedio, y aparte esa distancia te la mide con desviaciones estándar para darte una posición en la campana de Gauss o en la distribución normal. Te da una posición exacta. Tú calculáis Z y te dice, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Y Z también funciona como T. Cuando la profe habla de T en clases, T y Z son casi lo mismo, solo que T se puede usar en más casos, porque T se puede usar también cuando la población es más pequeña, adaptándola, y también cuando la población es más grande y sin tener necesariamente la desviación estándar de la población general. Pero son casi lo mismo, así que no hay que enredarse con eso. Si dice T o Z, hay que tomarlo como sinónimo. Entonces, la gracia de este Z es eso, poder tú decir un número y que sí, pero después se usa para prueba de hipótesis. El objetivo, en este caso, sí, en un caso de población. Claro, pero es necesario explicar esto como para que entiendas un poco qué hace Z. Z posiciona un valor. Tú a Z le dices, me saqué un 2, y Z lo calcula y te dice, te sacaste un 2, estás ahí. Ahí, por ejemplo. Todo esto está sobre, todo esto está bajo tuyo. Tú le dices, me saqué un tanto, no sé, un 5, tú estás ahí. Es un ejemplo. Esto cambia dependiendo de la desviación estándar, como dije antes, y de tu distancia. Ya. Yeah. Ahora, una de las cosas que más hay que enfocarse es en el valor P, porque la profe usa valor P para explicar eh, para explicar esto de la prueba de hipótesis. Entonces voy a mostrar qué es valor P con un pequeño video. Un segundo. Aquí está. Entonces, compartir pantalla. Google Chrome, que es el valor P. Ya. ¿Se escucha bien? Ya, ya, sí. Es solo una parte la importante, donde habla de el valor P. Ya. Y esto es importante para la prueba de hipótesis, ya.
Ya, si no se escucha voy a explicarlo por encima yo, con el video puesto. Ya, primero, tenemos una hipótesis, ¿cierto? En este caso la hipótesis es, el salario medio en Europa es diferente que el salario medio en Estados Unidos. ¿Ya? Ay, creo que no puedo dibujar así. Bueno, voy a seguir explicando. Entonces, ya, primero es muy importante esto. ¿Cómo diferenciamos la hipótesis alternativa de la hipótesis nula? ¿Sabes cuál es cada una? A ver, por ejemplo, si yo... ya, mira, normalmente la hipótesis alternativa es la que se desea explicar en la investigación, porque esa busca una diferencia o un cambio. En cambio, la nula habla de que no existe un cambio relativo. ¿Y cuál es la gracia de hacer esto? Que no podemos explicar el cambio de por sí en estadística, pero lo que hacemos al agregar la hipótesis nula es que agregamos todo el conjunto de posibilidades. Entonces así podemos saber, comparando una con la otra, cuál es la que se debe aceptar. Por ejemplo, yo quiero saber las probabilidades de que me caiga cuando salga de mi casa. Lo que se hace en estadística para poder acomodarlo fácilmente es calcular lo contrario. O sea, las probabilidades de que yo no me caiga saliendo de mi casa, o sea, que no suceda nada, y dependiendo de eso, como las únicas posibilidades son esas dos, porque o pasa una o pasa la otra, puedo descartar una o la otra. Entonces, en la prueba de hipótesis eso se hace. Se ocupan todo el aspecto de posibilidades que hay en el fondo, justamente haciendo que la hipótesis nula diga lo contrario a la alternativa, para poder decidir cuál de las dos es. Porque una debería tener que ser, porque abarcan todo. O sea, yo salgo de mi casa y o me caigo o no me caigo, pero no puedo levitar o algo por el estilo. Sí, cuando uno hace la prueba de hipótesis, el, em, se busca, em, uno desea que salga la hipótesis alternativa, pero en sí el cálculo se hace con la hipótesis nula como principal. Esa es la que iría como al medio. ¿A qué te refieres con menor? ¿Menor, una cosa menor que la otra? Mm, es que no es necesariamente así, al menos cuando uno hace el cálculo, la mayor parte de la acción normal es abarcada por la hipótesis nula. Mira, ahora te voy a seguir mostrando un poco. A ver, esto lo parte. Ya, esto es de las cosas más entender qué es el p-valor. El p-valor, como dice acá, es la probabilidad de error de aceptar la hipótesis alternativa como cierta y que en realidad sea falsa. O sea, de que haya un error al aceptar la alternativa y en verdad sea falsa. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más grande sea el valor P, más probable sería que exista ese error. Y de que al aceptar tú la hipótesis alternativa, en verdad haya sido falso eso. Elegiste la alternativa, pero eso de que haya sido la alternativa, en verdad fue un error estadístico, digamos. Y dicho de otra forma, hay otra forma de definir el valor P que es justo lo contrario. ¿Qué es el valor P como probabilidad? Mm, Es que depende de qué consideres. Porque si es que tú consideras la hipótesis alternativa, sería la probabilidad de error al aceptar la hipótesis alternativa. O sea, p-valor es la probabilidad de que cuando tú aceptes que hay una diferencia, en verdad haya sido algo falso y hayas aceptado por un error que tú tuviste al calcular. Ya,
Entonces, por ese lado sí lo puedes considerar como la probabilidad de error. Pero también el p-valor se puede explicar desde el otro punto, desde la hipótesis nula. Y desde la hipótesis nula, p-valor sería la probabilidad de que cuando tú aceptes la hipótesis nula, en el fondo esta sea cierta. Lo voy a anotar. Ya, esas son las dos definiciones, que en el fondo son explicaciones desde distintos lados, pero dicen exactamente lo mismo. Entonces, p-value, como le dice la profe, p-valor, es eso, la probabilidad de que si aceptamos la nula, que es la que se pone en juego en la prueba de hipótesis, ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea verdadera? Entonces, mientras más alto es p-valor, más probable es que la hipótesis nula sea verdadera, porque al aceptarla sería verdadera esta proposición. En cambio, mientras más alto es p-valor, menos probable es que la hipótesis alternativa sea la correcta, porque si p-valor es muy alto, significa que cualquier vez que nosotros aceptáramos la hipótesis alternativa, sería mentira, sería un error. Este valor nos diría que si eso pasa, si es que es muy alto, es porque te equivocaste, porque hubo un error en tu medida, porque en el fondo fue un cambio en tu muestra, ¿no? Pero en la población no debería darse. ¿Se entiende un poco más? Pero a ver, nula es no cambios y alternativas. Sí, bien. Y p-valor alto desde nula. Se considera una cambio con nulidad, ¿sí? Es que ahí lo enredaste, sí, porque son dos definiciones distintas. Si p-valor es alto, probablemente la se acepta la hipótesis nula, la H0. ¿Por qué? Porque, como dije, p-valor es la probabilidad de que al aceptar la nula es verdadero. Entonces, si es que aceptamos la nula y el p-valor es muy alto, sí o sí sería verdadero. Y por otro lado, p-valor es la probabilidad de que si aceptamos la alternativa sea un error o algo falso. Entonces, imagínate que p-valor está al máximo. Significa que, sin importar qué pase, si aceptamos la alternativa, fue un error. Eso nomás. Fue un cálculo malo, fue que una persona, o la probabilidad, lo que sea, no estaba dentro de los márgenes, entonces no se debería contar. P-valor eso te dice. Entonces, mientras más alto p-valor, probablemente sea nula. Y si p-valor es muy pequeño, mmm, no necesariamente porque p-valor como que se adelanta. P-valor se adelanta a esto, entonces normalmente uno decide según p-valor. Pero si, claro, ya se eligió algo, una de las dos hipótesis, la muestra tienes p-valor, tú puedes saber si es que eso fue un error o no. O al menos lo que p-valor te dice. Acuérdate que todo esto siempre es lo más ideal que se puede llegar pensando que estamos haciendo conjeturas. Todo esto es buscar aproximar y llegar al número de la población. Pero claro, p-valor te ayuda a saber si es que hay más error o no. Dependiendo de si estás viendo la alternativa o la nula. Sí, ahí está el enlace. Ya, pero lo más importante que tienes que saber es que si p-valor es alto, y ni siquiera alto, es
medianamente alto o ya sé. Si p-valor no es muy bajo, probablemente aceptemos la nula. Porque dentro, como voy a mostrarte luego en una prueba de hipótesis, ya para terminar de explicar la prueba de hipótesis, la mayor parte de la distribución normal en la prueba de hipótesis es la hipótesis nula. Entonces, lo más probable, o sea, digamos que si p-valor tiene que ser muy pequeño para que entre en la alternativa, porque se usan intervalos de confianza. Y los intervalos de confianza normalmente son del 90-95%, o sea que abarcan el 90-95% de la distribución normal. Y p-valor solo si queda en las colas, claro, si es muy bajo, es muy probable que se acepte la alternativa. Si p-valor es bajo o muy bajo idealmente, se debería aceptar H1. Se debería aceptar la hipótesis alternativa. Ya. Teniendo eso en cuenta, voy a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, a ver. Está cargando. Ya, igual que lo anterior, lo importante es más entender que hacer el ejercicio. Aunque yo de por sí estos ejercicios los hice en cuantitativa 1. P-valor sirve para la prueba de hipótesis, justamente para lo que te expliqué recién. Como te dice, de estas probabilidades de que sea un error elegir la hipótesis alternativa o de que esté bien aceptar la nula, p-valor te puede servir para ver si descartas una de las dos hipótesis. Entonces, esto yo lo pasé en cuantitativa 1, pero al final, entonces tal vez por eso no lo alcancé a pasar el semestre pasado. Ya. Mira, esto es importante, no sabía, no tenía planeado mostrarlo, pero esto es importante. Mira. A ver, es que no se puede ver mucho. Como con programa, no con explicación. Vaya. Si hago zoom, ¿a ti te aparece el zoom que hago? ¿O no? ¿O siempre tú lo tienes más lejos? Ahora estoy acercando la imagen, ¿se nota? Ah, ya, rayos. Ya. Intento acercarlo un poco para que se note más lo que está escrito. Ya. Bueno, dice, se formulan hipótesis de prueba, tanto nula, la H0, como alternativa, H1. Las hipótesis pueden ser unilaterales o bilaterales. Y aquí están estas dos distribuciones normales donde se muestran los distintos casos. Abajo hay una que sería unilateral y arriba hay una que sería bilateral. Donde toda la zona blanca es la hipótesis nula. Entonces, ahí está un poco de lo que te estaba diciendo, que en el fondo, en la prueba de hipótesis, la hipótesis nula abarca casi todo. Lo que se llama aquí la zona de no rechazo, abarca casi todo. Es mucho. Entonces, por eso,
Porque p-valor en el fondo lo que hace es que va desde el 0 al 1, o desde el 0 al 1, pero el punto, más allá de la dirección que tenga, que eso te lo voy a explicar después, es que p-valor parte desde la zona de rechazo de la hipótesis nula, o sea, de aceptar la alternativa. Esta sería la zona de H1 en el fondo, y todo esto es la zona de H0. Y solo en esta parte de p-valor, que p-valor va de 0 a 1, o sea, entre el 0, ponte tú que aquí va el 0,05, ya solo el p-valor que sea menor a eso aceptaría la alternativa. Y cualquier valor como, no sé, pues p-valor 0,5, que quedaría aquí justo al medio, estaría dentro de esta zona. La zona es toda esta parte que es de la alternativa, o sea, de la nula. Así se usa en el fondo p-valor. Se compara con alfa, este alfa que está aquí. Que alfa en este caso es 0,05. ¿Por qué 0,05? Por el intervalo de confianza. ¿Sabes un poco qué es el intervalo de confianza? A ver. Si el rango fuera como desde el 1 al 5, decís tú. Desde el 1 al 5. Y p-valor fuera 2. Todo lo que sea menos 2. No, mira. El rango es del 1 al 5, ¿ya? Entonces tienes tu distribución normal y aquí iría, como te dije, con unas distribuciones normales en vez de con los números. Pero antes de transformarlo, como te mostré la transformación antes, iría del 1 al 5, por ejemplo. Todas las pruebas irían con sus números, pero en este caso, para ejemplificarlo mejor, va del 1 al 5. Ya, dependiendo de si tu prueba es bilateral o unilateral, primero tú marcas la zona de rechazo. ¿Cómo sabes si es bilateral o unilateral? Dependiendo de lo que tú estés buscando. Por ejemplo, si yo busco una diferencia, ¿cuáles son las posibilidades? Por ejemplo, eh, busco la diferencia entre 5 y 5. ¿Qué pasa si busco la diferencia entre 5 y 5? No hay. Son iguales, ¿cierto? Ya, colapso mental parece. Ya, si busco la diferencia entre 4 y 5. Claro, pero uno es menor que el otro. La gracia al buscar la diferencia es que si yo quiero saber, porque acuérdate que esto es una distribución normal. Entonces, como es una distribución normal, siempre aquí al medio debería estar el promedio. O el número de comparación, lo que sea. Tú algo ahí vas a poner al medio que es como lo importante. Normalmente es el promedio, pero en prueba de hipótesis tal vez puede cambiar. Entonces, tú estás comparando algo con ese punto del medio. Igual que como te había explicado la idea de Z, tú estás comparando. Entonces, ¿qué pasa cuando tú comparas algo? Aquí tú tienes el 5. La gracia de la significatividad, en el fondo, es que tú aquí puedes tener un 6, pero el 6 no es distinto significativamente hasta que no está en un margen tan extremo como estos intervalos de confianza que nosotros marcamos. Porque como es un 6 en la población, y no es, o sea, como es un 6 en la muestra y no en la población, no es algo tan suficiente como para decir, hey, aquí hay una diferencia. Mm, el valor P es la probabilidad, no tan así, el valor P se mueve, por ejemplo, en este caso, el valor P se mueve hacia adentro desde aquí y desde aquí, pero partido a la mitad, porque el valor P abarca todo esto y cuenta todo esto como un 1. Y parte
desde la zona de rechazo, desde la hipótesis alternativa, porque mientras menor sea el valor P, más probable es que la hipótesis alternativa sea la correcta. Entonces, si es que tu valor P es 0,02, acuérdate que el máximo valor P es 1. 1 es todo esto que llega. En este caso, en el de la bilateral, un valor P estaría justo aquí al medio. Y en esta, partiría de esta zona de rechazo, desde aquí. Entonces iría hacia allá, y como 1 es toda la distribución, 1 estaría acá. Si es que sacaste P1, en este caso estaría aquí. Pero aquí el valor P se divide en dos lados. Entonces, por ejemplo, si tu valor P es 0,02, tu valor P estaría por este lado, por el lado izquierdo, como 0,01, y por el otro lado como 0,01. Como es bilateral, entra por los dos lados el valor P. Bueno, dejémoslo en P mejor, porque me está costando mucho escribir P. Entonces, si yo quiero calcular una diferencia, se usaría esta. ¿Por qué se usaría esta? Porque una diferencia puede ser hacia los dos lados. Si es que yo tengo un 5, la diferencia podría ser que algo es mucho mayor, un 7 por ejemplo, entonces sería una diferencia porque el 7 es mucho mayor, o también podría tener algo mucho menor como un 1, entonces sería una diferencia porque el 1 es mucho menor que el 5. Por eso es que se tiene que usar una campana bilateral o una distribución normal, es que esto es una campana de Gauss también, por eso a veces le digo campana. Por eso se tiene que usar con dos colas, porque puede ser distinto por estar en el extremo de acá, o puede ser distinto por estar en el extremo de acá. Esa es una diferencia. Tanto algo menor que el número puede ser diferente a él, como algo mayor. 1 es menor que 5 y es diferente de 5, y 7 es menor que 5 y es diferente de 5. Aunque uno sea mayor y uno sea menor, son diferentes. Por eso es que en esta distribución se tiene que separar en dos colas, bilateral. En cambio, en este caso de abajo, lo que se quiere saber normalmente es si algo es mayor que otra cosa significativamente. Entonces, quiero saber, de nuevo tengo el 5, y quiero saber si 8 es mayor que 5, y 8 entra acá. Si 8 entra acá, significa que 8 es significativamente mayor que 5. Y 8 probablemente sería un p-value o un valor p muy pequeño. Después te voy a mostrar cómo transformarlo, pero no es tan importante porque la profesora les va a dar el valor p explícito, se los va a dar. Y este 8 sería un valor p muy pequeño, porque acuérdate, un valor muy pequeño, normalmente menor a 0,05, debería, voy a ponerlo, un p menor a 0,05 debería normalmente aceptar la hipótesis alternativa. ¿Por qué? ¿Por qué 0,05? Por los intervalos de confianza. Estos extremos son tan extremos porque uno usa intervalos de confianza. Onda, si es que se llega a este extremo, ya tenemos mucha confianza de que en verdad es diferente, porque se acercó mucho al extremo de la campana. Entonces por eso se usa el 95%, porque aquí al medio se deja el 95% de la población, por ejemplo. Entonces, si es que te alejas tanto del 25% de la población y tú quedas sobre ese 95% que está al medio o bajo ese 95%, tu diferencia es significativa. Ese es el intervalo de confianza. Tú marcas una distancia con la que tú después confíes que ya después de haber marcado una distancia tan grande, sí o sí, la diferencia que hay en la muestra debería ser significativa y también se debería dar en la población, porque es una distancia suficientemente grande como para decir ya, esto se debería contar. Y como se deja el 95% al medio, a cada lado solo estaría el 2,5%. 2,5 y 2,5. Que a esto también se le llama alfa. En este caso,
Em, el valor P es que es difícil de explicarlo sin la definición que te di, pero lo importante del valor P es que si yo uso un intervalo de confianza, por ejemplo, del 95%, el alfa em, que serían estos dos lados, que en el fondo el alfa es lo que resta. Yo uso intervalo de confianza del 95%, quiero decir que dejo al 95% de la población que está más cercano a la hipótesis nula como un nivel no significativo. O sea, cualquier persona que entre en este 95% que está al medio no es significativa, no hay una diferencia significativa entre el valor del medio y cualquiera que esté aquí. Cualquier persona que esté aquí, si es que usa un valor de confianza del 95%, no tiene una distancia suficiente de la media como para decir que es una diferencia significativa. Y el p-valor lo que hace es tomar toda la campana, todo esto como 1. 1 es toda la probabilidad de que la hipótesis nula sea la correcta. O sea que mientras más p-valor, tú vas a pensar que más es posible que la hipótesis nula sea correcta. Y en este caso p-valor tiene que entrar por los dos lados. ¿Por qué? Porque la zona del rechazo de la hipótesis alternativa parte por los dos lados. Y para que parta por los dos lados y abarque todo esto, la única forma es dividiéndolo a la mitad. O sea, si mi p-valor es 0,5, tengo que poner por un lado 0,25 y por el otro lado el otro 0,25. Igual como te dije, lo más importante, sí, es que aquí p-valor solo se aplica una vez en la unilateral, desde la zona del rechazo. O sea que va al tiro desde el 0 al 1, donde la parte menor del p-valor, si es que el p-valor es muy pequeño, muy cercano a este 0 de acá, la hipótesis alternativa se aceptaría. Pero aquí arriba, la unilateral busca que algo sea menor o mayor que otra cosa. En este caso se busca algo que sea mayor significativamente que el número que seleccionamos o que el promedio. Entonces, si el número que seleccionamos es 5, da lo mismo que número acá. Si te da un 1, no es mayor. Si te da un 2, no es mayor. Si te da un 6, sigue estando dentro de esta población que dijimos que no es suficientemente significativa. El intervalo de confianza te da un número que ya es lo suficientemente extremo como para decir ya, si entró en este número definitivamente es lo que estamos buscando. En este caso, si entró en este borde, definitivamente sería mayor que el punto con el que lo estamos comparando. Esa es la zona de rechazo en la unilateral, que algo sea mayor o menor que otra cosa. En este caso sería mayor, porque el punto que tú estás buscando está en un lugar más alto que el con lo que lo comparas. Entonces, esa sería tu hipótesis alternativa. Y siempre parte desde la zona roja, desde la zona del rechazo, el p-valor. Lo más importante que tenéis que saber es eso, que un p-valor muy chico acepta la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque un p-valor muy chico estaría dentro de este extremo, que es el que queremos, al que queremos llegar para demostrar la hipótesis alternativa. Y en cambio aquí el p-valor, como hay dos extremos para partir, se tiene que dividir en dos. Igual que el alfa, que es este extremo que yo dije del 95%, aquí ya es re fácil porque tú al tiro tenías el 95% y aquí marcáis el otro 5 y chao. Pero aquí el 95% lo tenía al medio. Entonces no, para abarcar el 100% no podéis poner 5 y 5 a los dos lados, sino que tenéis que tener a un lado 2,5 y al otro lado 2,5. Todo se divide a la mitad porque hay dos posibilidades de encontrar secancia.
En cambio aquí solo hay una. Entonces todo funciona una vez, no hay por qué hacer divisiones ni nada de eso. Pero aún así no es tan importante esto de la división que te explico arriba. ¿Por qué? Porque sí es importante para el gráfico entender dónde estaría el p-valor. Porque claro, si tu p-valor es 4, aquí te marcaría en el 4, pero aquí te marcaría en el 2 en cada lado. Pero el alfa, o sea, esta zona roja, también se divide a la mitad. Entonces al tiro da lo mismo, sea el bilateral o sea el unilateral, tú puedes al tiro comparar el alfa con el p-valor. Tenéis que ver ahí si es mayor, si es menor, y normalmente, como te digo, el alfa debería ser 0.05 porque el intervalo de confianza estándar es de 95%. Entonces, si el intervalo de confianza es de 95% y tu p-valor es 0,04, ¿qué significa? En el fondo, 95% es lo mismo que la fracción 0,05. Y el p-valor es casi lo mismo. También podría verse como porcentaje, pero normalmente el p-valor se ve así, como una fracción. Entonces, en el fondo, esa es una fracción del 1. En este caso, por ejemplo, aquí justo en esta parte roja estaría el 0,05 de alfa. Y aquí, en la de arriba, ese 0,5 de alfa se separaría en dos. 0,025. Esto no es tan importante, lo importante es hacer la comparación entre alfa y el p-valor. Pero así pueden entender un poco más cómo funciona el bilateral y cómo funciona el unilateral. Ya. En el de abajo, si tu p-valor es 0,4 y parte desde el rechazo, debería estar en esta zona o en esta zona. Aquí o aquí. No sé, necesito más decisión porque un signo de interrogación. Más segura, a ver. Ya, es la roja. Muy bien. ¿Por qué es la roja? Sí, justamente. El puntaje extremo que se decidió para que la hipótesis alternativa se compruebe, para saber que en verdad algo es mayor que este número que debería estar acá, es el 95%, o sea que aquí está el 5% de la población. Y el p-valor siempre parte desde el cero, donde es ya lo más probable que exista ese cambio. En el fondo, que se acepte la hipótesis alternativa. Entonces, siempre va a partir desde la zona de rechazo. P-valor parte desde aquí hacia allá y parte desde el cero. Como esto normalmente, pero puede cambiar, así que depende del intervalo de confianza, es 0,05 el alfa, que el alfa en el fondo es, digamos que lo que sobra del intervalo de confianza expresado en fracción, o sea, si tu intervalo de confianza es 95%, lo que sobra es el 5%, y 5% expresado en fracción es 0,05. Y 95% expresado en fracción, para que se entienda un poco más, sería 0,95. 95. Me confunde eso de estar, no se te ocurre algún otro ejemplo como que explique qué sería una hipótesis alternativa. Es difícil, es que hasta que uno no lo entiende, como que cruje y cruje el cerebro y no sucede nada, pero hagámoslo una vez más con el ejemplo de la nota. Juanito se sacó, aunque normalmente no es Juanito y Pedro, no son dos personas, sino que son muestras grandes, porque se comparan medio.
pero solo para ejemplo, no, mejor hagámoslo con medias para que suene más real. La media del curso A, hagamos que es un colegio con el curso ABC. La media del curso A se sacó un 4. Y el curso B se sacó un 6,8. Ponte tú. Entonces, cuando tú comparas estos dos, lo que tú haces es ver la distancia que hay entre los dos, además agregando otra fórmula, pero dan lo mismo la fórmula, acuérdate. Entonces, tú tomas el valor del curso A y ves la distancia. Entonces, tomas aquí el valor del curso A, o tomas aquí el valor del curso A, y haces dos cosas distintas dependiendo de qué estés buscando. Si buscas una diferencia, abarcas el 95% de la población que sacó notas parecidas. Por ejemplo, aquí arriba el 95% de la población, digamos que se encuentra entre el 1 y el 6. Entonces, lo que hace el intervalo de confianza es decir, el 6,8 es el promedio del curso B y el 4 es el promedio del curso A, para este ejemplo. 4, 4 y ahora solo he puesto el 4, no he puesto el 6,8 aún. Pero este es el punto. Tú comparas una cosa con otra. En este caso estoy comparando este 4 con este 6,8 y aquí arriba quiero saber la diferencia. Entonces yo lo que digo es, tengo muestras, las diferencias no funcionan como en la población que yo las puedo saber apenas las veo. Entonces, ¿qué hago? Establezco unos rangos tan grandes con los que ya la diferencia sea tan grande que cuando ya lo pase a la población va a ser muy probable que esta diferencia también exista en la población, porque marqué una diferencia grande. Eso es lo que se hace en la prueba de hipótesis. Entonces, aquí, por ejemplo, se usó un intervalo de confianza de 95% porque es el típico, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué se hace? Se toma que eh, se hace un cálculo para poder abarcar la población de las dos pruebas, que no es tan importante, y se toma que en la población de estas pruebas, el 95% de las personas entró en este rango. Se calcula el rango entre 1 y 6. Entonces, como estamos usando un intervalo de confianza del 95%, cualquier persona que entre en este 95% que se haya sacado una nota entre el 1 y el 6, no tiene una diferencia suficientemente significativa como para poder decir que esta diferencia se podría dar en la población según nuestro intervalo de confianza del 95%. Y si, por ejemplo, quisiéramos usar otro intervalo de confianza como de 90%, lo que se haría es achicar esto. Esto se achicaría y solo se abarcaría aquí el 90% de la población. Entonces sería, como lo dice, de 90% es menos preciso porque como se usan extremos más chicos, lo significativo es más grande. El área donde se acepta la hipótesis alternativa es más grande, cuando uno usa 90%. En cambio, si usáramos 99% de intervalo de confianza, abarcaríamos aquí al medio, por ejemplo, una cosa así, al 99% de la población. Entonces, en el caso del 4, si en el 95% estaban, no sé, pues entre el 1 y el 6, con un intervalo de confianza del 99% estaría como entre el, no sé, pues, 0,5 y el 6,5. Entonces, hay una distancia tan grande entre los valores de la esquina con el valor del medio, que aunque sea en una muestra, esta distancia ya te dice, oye, hay una distancia tan grande que yo creo que después cuando lo pasemos a la población también va a ser. Entonces, poniéndolo así, yo puedo aceptar esta hipótesis que tengo de que esto es diferente a esto otro. En este caso es una diferencia y por eso es a los dos lados. Porque como estábamos comparando el 4, el curso A tuvo un 4, con el 6,8 del curso B, 6,8. Y te había dicho que si tomamos 95%, esto, por ejemplo, calzaba en el 1 y en el 6,
Em, con el 99% lo que se hace es que se marca, claro, como tú dices, entre el 0,5 y el 6. Y lo que tú estás buscando es una diferencia. Entonces el 99% es tan preciso que te dice ya, toda esta población que está acá, que se sacó entre el 0,5 y el 6, no tiene una suficiente distancia como para decir con un 99% de efectividad que, que la nota fue significativamente diferente a la otra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú te sacas un 6, un 5, un 4 o cualquiera que esté dentro de este rango, estáis dentro de la hipótesis nula. Acuérdate que todo lo blanco, la parte más grande, siempre es la hipótesis nula. Entonces, en el 99% significa que si tú estás entre los 99, en el 99% de los casos que están al medio, no es suficientemente significativa tu diferencia del 4 como para poder decir que la podríamos pasar a la población. No hay una diferencia significativa. Pero si en el 99% superas el 6,5 y te sacas un 7, o superas el 0,5 y te sacas un 0, eh, tu diferencia sería tan grande con el 4 que usando el intervalo de confianza del 99%, que es muy preciso, es más preciso que el de 95, que es el que típicamente se usa, es significativa la diferencia, porque está muy lejos. Esto lo que hace es marcar unos extremos tan lejanos que ya es como obvio descartar que hay una diferencia, porque tú dices, oye, ya con esta cantidad de la población por debajo de la otra, yo creo que obviamente ya si lo pasamos a la población, porque esto es en una muestra, también va a estar una diferencia, porque es demasiado significativa esta diferencia. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, si tomamos 95, que es un poco menos preciso que 99, pero ya 99 es demasiado, y 95 es lo típico, en vez de 0,5 se usa un margen más pequeño porque se abarca un menor porcentaje de la población. Entonces sería entre el 1 y el 6. Esto quiere decir que cualquier persona que se saque entre el 1 y el 6 y esté dentro de este margen de 95% de la población, no tendría un cambio significativo. Entonces se aceptaría la hipótesis nula, que dice que no hay una diferencia entre el 4 y la nota que elijamos aquí. Pero como el curso B se había sacado un 6,8, estaría aquí en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Eso quiere decir que es una nota tan significativamente distinta al 4 que abarcando el 95% de la población más cercana al 4, aún así se aleja y está en este bordecito. Es que transcribirlo con la tabla y todo yo creo que te voy a enredar más, pero el p-valor abarca todo esto y lo toma como 1, y abarca todo esto y lo toma como 1, pero siempre parte desde la zona de rechazo, o sea, desde las posibilidades de que se acepte la hipótesis alternativa. Entonces, en este caso, p-valor partiría desde aquí y partiría desde aquí, porque p-valor habla de la probabilidad nomás, no habla de que sea mayor, menor, lo que sea, sino la probabilidad de aceptar la hipótesis alternativa. Y las probabilidades de aceptar la hipótesis alternativa son, en la bilateral, que sea menor al 1 que habíamos dicho, por ejemplo, las probabilidades de acá, o que sea mayor, las probabilidades de acá, que sea mayor al 6, por ejemplo. Por eso p-valor aquí se divide a la mitad y parte por los dos lados, porque p-valor siempre abarca todo como un 1. Entonces, sí, en la unilateral solo desde un lado, porque p-valor abarca todo como la probabilidad máxima. Entonces, por ejemplo, aquí, como el p-valor se divide a la mitad y entra por ambos lados, acuérdate que p-valor igual a 1 es como lo peor para la hipótesis alternativa, porque quiere decir que ya sí o sí es la hipótesis nula. Básicamente, un p-valor igual a 1 significa que es ya, pero todo lo contrario a lo que estáis buscando. Por ejemplo, si yo busco la diferencia de 4 con el 4 mismo, el p-valor, ¿dónde calzaría? Justo ahí, porque no habría una diferencia, pero ni en lo absoluto. ¿Y cómo calzaría en el 4? Bueno, si esto en total es 1, y este 1 se divide partiendo desde los dos lados, eso significa que si el p-valor fuera 1, avanzaría 0,5 desde este lado y 0,5 desde este otro.
y calzaría justo la mitad del p-valor. Entonces, como el p-valor es 1, en este caso, y acuérdate, el p-valor dice, si es que es muy alto, que la hipótesis nula se acepta. En este caso, si el p-valor fuera 1, que es ya lo más extremo posible porque es el máximo, sería sí o sí aceptar la hipótesis nula. Y para que dé 1 tendría que ser algo tan extremo como que al hacer la comparación, el número que estáis comparando para buscar una diferencia es el mismo. Entonces, obviamente, si yo busco la diferencia entre 4 y 4, la diferencia me va a dar 0. Y al final, al calcular el p-valor, me va a decir que no es posible encontrar una diferencia entre 4 y 4. Y como no es posible, la única opción es aceptar la hipótesis nula. En ese caso, p-valor sería 1. En este caso avanzaría desde los dos lados, que eso es lo más complicado, que aquí se divide y entra desde los dos lados. No, no tendría sentido. Acuérdate, H0 es hipótesis nula y H1 es la alternativa. La alternativa es la de la alternativa es la de la zona roja, la de la zona de rechazo, la de rechazo. Me surgen muchas preguntas, me enredan más, pero creo que entendí mejor. Es que aquí se enreda un poco porque parte desde los dos lados. Pero la gracia es que también la misma zona de estas distancias significativas de las que te hablé, también se divide en dos, ¿cachai? Onda, como yo hablo de 95%, el otro 5% donde están estos valores significativos que queremos encontrar para aceptar la hipótesis alternativa, que es la H1, uy, qué mal es H, estos también se dividen en dos. Entonces tú siempre puedes comparar el alfa, que se está dividiendo en dos acá, con el alfa siempre se puede comparar con el p-valor. Porque el p-valor aquí se divide en dos y avanza desde los dos lados. Pero el alfa aquí también se divide en dos y avanza desde los dos lados. Porque avanza por aquí como zona roja y por aquí. No hay un 5% acá y un 5% acá, porque no daría el 100% de los resultados. Hay un 2,5 y otro 2,5. Y esos 2,5 que están en ambos lados suman el 5% que resta del 95 que se dejó al medio. Y en la de una cola queda aún más fácil. ¿Por qué? Porque tú aquí tomas el 95% de la población como todo lo que está aquí. Y el 5 como lo que está aquí. Y el p-valor igual, el p-valor solo parte desde aquí hacia allá. Entonces, si te lo pongo en un ejemplo como números, eh, un p-valor muy alto, por ejemplo, de 1 estaría acá, ¿cierto? Porque va del 0 al 1, parte desde la zona del rechazo, la zona roja. El 1 estaría acá. ¿Qué significa? Si yo estoy comparando el 4 con el 1, por ejemplo, yo quiero probar que el 1 es mayor que el 4. Es ilógico, ¿cierto? Y aquí eso mismo pasaría. Como el 1 es menor que el 4, el 1 estaría por aquí. Entonces sería muy ilógico que, que fuera mayor que el 4. Intento probar que el 1 es mayor que el 4 y el 1 quedaría aquí en la distribución normal. Y al compararlo obviamente es más chico. No, pues no estaría jamás en el rojo. Y justamente este 1, como está en este extremo de aquí, calzaría con el p-valor de 1. Porque como 0 a 1, un p-valor de 1 estaría por este sector. ¿Por qué? Porque si estáis buscando que un número sea mayor que otro con un número que es menor, es imposible que al pasarlo a la población, si es que estáis buscando además con niveles extremos, que tiene que ser algo extremadamente mayor, es imposible que pase, porque si queréis buscar que algo sea mayor que el 4, ya en la muestra es menor que el 4. Y tú queréis buscar que sea ni siquiera mayor, porque el 5 es mayor, pero estaría acá, por ejemplo. Tiene que ser algo suficientemente mayor como para que supere al 95% de la población y así tú puedas decir, ya, es tan significativo que lo acepto en la población y se acepta la prueba de hipótesis. Sí, la profe
como cachó que igual están un poco al debe con esto, les daría ya los números, les daría los datos. Probablemente pondría un gráfico así, pero lo más importante sería fijarse en el alfa o en el intervalo de confianza. Y ese se compara con p-valor. Porque alfa es esta zona. Alfa es lo que marca las zonas de rechazo. En este caso se marca como alfa medios, porque se divide en dos. Igual que sería p medios, porque también p se dividiría en dos para avanzar. Pero se puede comparar solo alfa p. Siempre se puede comparar alfa con p. ¿Y sabes qué es alfa? O al menos cómo calcular alfa si yo te digo un intervalo de confianza del 85%. ¿Cuánto sería alfa? 85, sí, 85%. Quiero saber un intervalo de confianza del 85%. O sea que aquí esté el 85% de la población. Este es el número que estoy buscando y todo esto es el 85%. ¿Cuánto sería alfa? ¿Cuánto porcentaje de la muestra está en toda la distribución? Si abarcamos todo. 100. Sí, son todos, es el 100. Estoy tomando el 95% de confianza, que quiere decir que en la zona de la hipótesis nula se encuentra el 85% de la población, 85. Y solo la gente que sea capaz de superar significativamente ese 85 se podría meter en la hipótesis alternativa, donde en este caso decimos que es mayor. Si estuviera acá, esta zona roja de rechazo, significa que diríamos que es menor. Queda 15, sí, queda el 15% de la población. Sí, pero no. El intervalo de confianza se dice en porcentaje, pero alfa normalmente se dice en fracción. En el fondo, el 100% de la población equivale a un 1. Igual que en el P, el 100% equivale a un 1. 100% es igual a 1. Entonces, si el 100% es igual a 1, el 85% de la población, si lo pasamos a una fracción, sería 0,85. 0,85. Bueno, se entiende, 0,85. Ya, listo. Esto significa lo mismo, solo que uno es en fracción, o también lo podrías expresar como, esto ya te podría enredar más, pero 85 partido 100. Todos dicen exactamente lo mismo, solo que uno es el porcentaje, o sea, 85 de 100, el 1 es el total, 1 es todo. Es que eso te intento explicar, que alfa, que alfa es el 15%. Es que alfa es el 15%, pero alfa no lo tienes que expresar en porcentaje, lo tienes que expresar en fracción. Claro, mira, este 85% del intervalo de confianza, en el fondo significa lo mismo que decir el 0,85 de la población, ¿cachai? 0,85 veces la población. 85% de la población es lo mismo que decir 0,85 veces la población. Eso es lo mismo. Al igual que, por ejemplo, 100% de la población es lo mismo que decir una vez la población. Es lo mismo, solo que está en fracción. En vez de del 0 al 100, está del 1 al 0. Por ejemplo, 0,5 de un curso de 60 personas es 30. Y 0,5 veces ese curso es lo mismo que decir el 50% de ese curso. Pero alfa es necesario expresarlo en fracción, porque después lo vaya a comparar con p-valor.
y p-valor se expresa en fracción. P-valor se expresa desde el 1 al 0. Entonces, como se expresa desde el 1 al 0, también tienes que compararlo con una fracción que vaya del 1 al 0. Entonces, alfa no lo puedes expresar como el 15%, tienes que expresarlo como... ¿Sabes cómo tendrías que expresarlo? El número, le chuntaste al número, pero no lo podías expresar como porcentaje. Tenés que como fracción. Pero es que estoy intentando que sepas la respuesta con lo que te estoy dando. Esa es la gracia, te estoy dando el indicio. 85% de la población es lo mismo que decir 0,85 veces la población. 50% de algo es lo mismo que decir 0,5 de algo. Solo que uno está expresado en porcentaje y otro en fracción. O en décima, como queráis decirlo. Entonces, si es que estamos usando el valor de confianza del 85%, y el 85% abarca la parte nula, la parte que no tiene importancia y no sería significativa, como bien tú dices, aquí quedaría el 15%. Y este 15% equivaldría... Entonces, alfa... No. Mira, alfa no es... Alfa es la parte que es significativa. Alfa es la parte de rechazo. Alfa es la parte donde se acepta la hipótesis alternativa, de roja. Entonces, todo este 85% sería lo mismo que decir 0,85. Y este 15% que sobra del alfa sería bien 0,15. Bien. Ahí sí. Si es que tú tuvieras un intervalo de confianza del 85%, tu alfa sería 0,15. O sea, tú dirías, yo tengo un 4, voy a poner otro número ya, tengo un 10. Y hay una prueba que es del 0 al 20. Y digo, voy a usar un intervalo de confianza del 85%. Entonces, toda la población donde no es significativo, donde no está el alfa, digamos, abarcaría el 85%. En toda esta parte, cualquier lugar que caiga, al calcular la distancia, cualquier lugar que caiga acá, cualquier valor que esté aquí, donde sea, no sería mayor significativamente que 10. Excepto que superara este límite, que ponte tú fuera 15. Cualquier número que fuera mayor como 16 entraría a aceptar la hipótesis alternativa, porque tú dirías, esto está significativamente mayor que 10. Cuando uso el intervalo de confianza del 85%, supera al 85% de la población que no logra ser significativamente mayor que 10. Entonces, ya, por ejemplo, si tuviera un intervalo de confianza del 99%, ¿cuál sería el alfa? Así. ¿Cómo se expresa? Intenta siempre partirlo al revés. Transforma el intervalo de confianza en fracción y réstaselo a 1. Porque es justo lo que está para ser el 1. Acuérdate que el 1 es el total de todo esto. Entonces, si es que el 1 es el total, 99% sería 0,99. 0,99 abarcaría esto. Y el resto que me queda es 1 menos el intervalo de confianza que abarcaría el 0,99. O sea, 0, 1 es el total. Cuando hablas de p-value o hablas de fraccionar esto, el 100% es el total de esto. Pero también se puede expresar como 1. 1 es como todo, al tomarlo como una fracción. Sí. 1 de fracción es 100 en porcentaje.
Porque si decís 1 es 100, como que suena como que uno queda ya. Sí, pero 100% de algo es lo mismo que decir una vez esa misma cosa. Cuando uno lo pasa a fracción, 1 es igual que 100. Entonces, todo esto es del 100%. Tú usas un intervalo de confianza del 99%, que abarca hasta aquí. ¿Cuál es la forma de saber cuánto queda acá? Al 100% le restas 99 y te da un 1%. Lo mismo puedes hacer con fracciones. En vez de usar 99%, dices 0,99. ¿Cuánto le falta para llegar a 1? Entonces, ¿cómo sabes cuánto falta? Haciendo lo que te había mostrado a distancia. Se resta 1 menos 0,99 es igual al alfa, que es lo que estaría acá. Mira, lo importante es que no confundan las cosas, porque siempre resta porcentaje con porcentaje y fracción con fracción. Y si tienes un porcentaje y una fracción, hazlas iguales. Siempre lo podía hacer iguales. 99% se puede transformar en 0,99 veces algo. Porque si no hay que dejar la escoba. Sí. Entonces, el porcentaje se pasa así a la fracción de algo. No sé, pues 50% es lo mismo que decir 0,5 veces algo. El p-valor es lo mismo, es el valor de una probabilidad, donde el 1 del p-valor es el 100% de la probabilidad de lo que habíamos dicho, de que cuando uno elija la hipótesis nula sea cierto, o de que cuando uno elija la hipótesis alternativa en verdad sea un error. Entonces, mientras mayor sea esa probabilidad, menos posible es que aceptemos la hipótesis alternativa, que es la que queremos aceptar. Entonces, si mi intervalo de confianza fuera de 50%, ¿cuál es mi alfa? Si fuera de 50%, en el fondo estaría acá. Alejaría el 50%, que esto no es muy probable, digamos. No es algo que se ocupe. Sí, muy bien. 0,50. Entonces, si fuera 99, lo típico siempre es 90, 95, 99. Y el que más se usa es 95%. Si mi intervalo de confianza fuera 99%, 99%, ¿cuánto es mi alfa? ¿Segura? A ver, ¿cuánto es 99% en fracción? Bien, 0,99 veces algo. ¿Qué pasa si a uno le resta 0,99? Sí, sí, 0,01. Bien, 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 bien. Y si mi intervalo de confianza fuera del 90%, ¿cuánto sería el alfa? Bien, 0,1. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahora que ya tienes cómo saber cuánto es el alfa, ya es re fácil, porque el alfa siempre parte desde el rechazo, igual que el p-value. Entonces el alfa y el p-value funcionan igual, porque los dos tienen que ver con si vas a aceptar o no la hipótesis alternativa, parten desde el mismo lugar. Solo que el alfa, en el fondo, es lo que tú decidiste que vas a marcar como significativo, y el p-value es el valor que te dio. Te dio aquí, te dio aquí, te dio aquí, te dio aquí. Pero te lo digo como probabilidad, funciona distinto a usar z, pero es casi lo mismo. Es muy similar al alfa, solo que tienes el alfa, que tú lo estipulas, tú dices 90%, 95%. El alfa tú lo eliges, porque tú eliges el intervalo de confianza. Y el valor P es, en el fondo, lo que te da es la probabilidad que te da el cálculo, que no vamos a hacer, porque te enredaría más, pero al final es la probabilidad de que si yo tengo un 4 acá, ya otro número, porque estoy usando mucho el 4. Si yo tengo un, ya ponte tú, la nota máxima es 10.
y un 0. Si aquí yo tengo un 5 y quiero saber si el 8 es mayor significativamente que el 5, el 8 entraría acá. Entonces tú cuando calcules la fórmula, lo importante es que el valor P, como el 8 es tan significativamente distinto del 5, tan significativamente distinto, el valor P te va a dar chico, te va a dar muy chico, y como va a entrar en la zona roja, significa que sí o sí el valor P va a ser más chico que alfa. Entonces lo más importante que tienes que saber es que si P es menor que alfa, te acepta la hipótesis. ¿Cuál se acepta? Bien, alternativa. Eso es lo importante. P se compara con alfa y tú decides ahí si es que aceptas la alternativa o la nula. Porque P en el fondo te habla de lo probable que es que pueda ser significativa la diferencia o que algo sea mayor que otro. Lo que tú estés buscando, qué tan probable es. O sea, te dice en el fondo lo contrario, que tampoco probable es. Pero eso te sirve para calcular justo desde donde parte alfa. Porque como te dice qué tan poco probable es que pase algo, estamos calculando la probabilidad de que no pase la hipótesis alternativa. Y como la probabilidad de que no pase es tan chica, decimos que pase. Pero si fuera muy alta, si fuera 1, significa que es 100% probable que no pase la hipótesis alternativa. Es raro porque hay como una doble negación ahí. Pero eso es lo más importante, entender que un P alto entraría acá. Porque P parte desde aquí. Ahí ya. Sí, sí, es que como que hay que partir por una buena base como para entender bien eso, es complicado. Pero eso es lo más importante, que entiendas cómo funciona alfa, que lo decidimos nosotros. Yo digo, por ejemplo, quiero que mi investigación sea muy precisa, entonces uso un intervalo de confianza del 95%, del 99%, entonces mi alfa queda pequeñito, y ahí calculo alfa, y si P entra dentro de este alfa, significa que está en este porcentaje de la población que ya gana por mucho al otro para lo que yo estoy buscando. En este caso sería el porcentaje de la población que es mayor, porque estamos buscando del lado de los positivos, que es mayor. ¿Ah? Sí, sí, por eso p-valor tiene que ser muy pequeño, porque como los intervalos de confianza que se usan normalmente son al menos desde el 90%, 95 es el clásico, 0, alfa 0,05, 95%, pero a veces se usa 90%, a veces se usa 99, 95, siempre es grande porque tiene que ser significativo. Como se habla de algo significativo, tiene que abarcarse un pequeño porcentaje de la población para decir, esto es tan significativamente así, se nota tanto que cuando yo lo pase a otro lugar, también va a ser así. Entonces, como que estoy dándole esa prueba, como que digo, oye, es tanto que ya tiene que ser así. Entonces, si P vale, por ejemplo, 0,5, es imposible. O sea, imagínate que aquí 0,5 quedaría acá al medio. O sea, es imposible, sin importar qué intervalo de confianza sí, que vaya a pasar eso, porque nadie ocupa menos de 90. Es muy poco probable que alguien ocupe menos de 90, no serviría para nada, porque buscamos algo significativo. Por eso normalmente es de 90 hacia arriba, o si no, no sería algo significativo. Y no serviría para extrapolarlo a la población. Y aquí 0,5 iría como acá, porque acuérdate que va hacia los dos lados y aquí está el 1. Porque aquí el P entra desde los dos lados dividido a la mitad. Que el alfa, viste que aquí dice alfa partido 2 y alfa partido 2. Porque aquí, por ejemplo, ese alfa de 0,5 se parte en dos. Entonces aquí habría 2,5% de la población y 2,5% de la población. Y como un valor P alto sería serviría como para desmentir algo que se quiere comprobar que está mal establecido igual, ¿no? O sea, sirve para los dos casos. El p-valor te sirve
tanto para aceptar la nula o con la alternativa dependiendo del caso. Claro, ese es el punto, que la gracia de la estadística es que tú puedes extrapolar algo de una muestra hacia una población, que es más, que tiene muchas ventajas usar muestra, que es más barato, que es más simple, que no te toma todo el tiempo y la organización. Entonces la gracia de estas fórmulas que todos ocupan en estadística es que te logran asegurarte muy precisamente de que aunque uses esta muestra que te facilita mucho la pega, puedas acercarte mucho a los valores reales que hay en la población que estáis buscando. Entonces, si yo quiero hacer un caso en Chile y quiero saber un dato para toda la población chilena, de que esto es así como diría alguien, como decís tú, no sé, pues toda la población chilena es muy garabatera. Tomas una muestra de la población chilena, ponte 300 personas, y haces un índice de garabatos del 0 al 100. Y como es una muestra y no es la población, tú no es tan, no puedes saber la diferencia que hay con, por ejemplo, la normalidad de garabatos. Digamos que la normalidad del índice de garabatos es 50. Lo típico es que la gente tenga un índice de 50 en los garabatos. Y tú decís que los chilenos son garabateros. Tú tomas tu muestra y cualquier número que hagamos, que aquí hay un 80, ponte tú, con un intervalo de confianza del 80%. Aunque no es tan así, porque el porcentaje no va justo medido aquí así, porque el área bajo la curva va cambiando. Entonces aquí se encuentra la mayoría de la población. El 80% ya estaría como por acá. Pero eso ya para otra vez. Ya pongamos que es 95%. Todo de nuevo. Tenemos índice de garabatos 0, índice de garabatos 100, el promedio típico digamos que es 50, y nosotros afirmamos que los chilenos son muy garabateros y tomamos una población de 300 personas. Con un intervalo de confianza del 95%, una persona con un índice de garabatos mayor a 80 entraría en el 5% mayor de la población. Esto no tiene que calzar exacto porque el porcentaje de la población se mide aquí en el área bajo la curva, no se miden los números de abajo. Los números solo miden el índice de garabatos en este caso. A ver, es como hacerlo chiquito pero en proporción que se puede agrandar la cantidad más grande. Claro, la gracia es que tomamos una diferencia tan grande que cuando lo pasemos a la población probablemente también se mantenga la diferencia, porque tú en la población puedes saber la diferencia entre alguien que sacó 50 en el índice de garabatos y 60, porque está en la población, tú lo tienes ahí. Pero aquí en la muestra, si te da una diferencia de, por ejemplo, saca 70, si te da una diferencia que está dentro de este margen, no es una diferencia significativa, porque el intervalo de confianza que establecimos marca que dentro de este margen no es significativo. Entonces, si los garabatos que dice no son suficientes para pasar esta línea que establecimos como un margen significativo y están en algún lugar por aquí, no es suficiente como para decir que todos los chilenos son muy garabateros y hacer la prueba de hipótesis. Entonces se aceptaría la nula y se rechazaría la alternativa, que es que los chilenos son muy garabateros. Y la nula diría que los garabatos de los chilenos son iguales a la media mundial, ponte tú. Entonces no habría suficiente significancia como para poder decir que los garabatos de los chilenos son distintos a la media mundial. Ya, y otra cosa muy importante, que ya es como lo último para esto, para esta ayudantiva de hoy, es cómo explicas tus hipótesis cuando ya las aceptas. Es muy importante saber que el alfa no está ahí, no te lo tiran al azar, uno lo pone. Normalmente pone el de 95 porque es el establecido, el estándar, el típico, pero uno elige el alfa. Y es tan así que imagínate que, ponte tú, ya vamos, pongamos que va del 0 al 100. Y esto calza con la población de una manera extraña, que justo los como que van con los porcentajes. Onda, el 1 es el 1%, el 2 es el 2%, el 50 calza con la mitad. No es así en realidad porque la población en el fondo está en el área bajo la curva. Aquí se representa la población y aquí está la mayoría de la población concentrada. Pero da lo mismo. El alfa es
como lo preciso y significativo que uno quiere que sea. Sí, sí, lo que tú estás buscando, qué tan significativo quieres que sea. El margen que tú pones, tú con el intervalo de confianza pones un margen, que es alfa, dentro del cual si lo llegas a superar, ya estáis diciendo un dato que es realmente significativo. Y p-value es la probabilidad de que esa comparación que hiciste después de un cálculo donde comparas tal con tal, por ejemplo 50 con 60, me dio un p-value de 0,4, que si partemos desde acá, 0,4 calzaría ahí. ¿Cachai? Entonces, al calcular eso, el p-value me dice que la diferencia no es significativa y que la probabilidad de que al aceptar la hipótesis alternativa sea un error porque la aceptaste mal o al aceptar la nula sea cierto. Habla de las probabilidades de que pase. ¿Y por qué p-value tiene que hablar de las probabilidades y no de niveles, no de esta misma distancia ni nada? Porque estamos hablando de estadística, entonces todo se presenta en probabilidades. Son todas conjeturas, estas no son cosas que se saben. Al final estos datos que tuviste en la muestra podrían haber sido un error místico muy extraño y al final en la población no tengan nada que ver. Entonces estáis hablando, por eso, de probabilidades. Entonces lo más importante es eso, que sepas que p-value parte desde aquí hacia acá, que aquí está el 1, aquí está el 0 y se compara con alfa. Y alfa nosotros lo ponemos según el intervalo de confianza que elijamos. Entonces, ¿cuál era el intervalo de confianza para 95%? ¿Cuál era el alfa? Si es que elegimos ese intervalo de confianza. Bien, 0,05. Entonces, eso es lo último que queda por decir. Ya habiendo entendido esto, lo más importante ya cuando llegas a la conclusión, si se acepta la nula, si se acepta la H0 o la H1, tienes que saber expresarlo. Y es importante saber que se expresa según el intervalo de confianza que elegiste. Por ejemplo, yo quiero saber si los chilenos son más garabatos que la media son más garabateros que la media mundial. Esa sería mi hipótesis alternativa. Y mi hipótesis nula sería que son igual de garabateros que la media mundial. Si acepto mi hipótesis alternativa, tendría que decir en H sub 1 que los chilenos, lo voy a poner según la hipótesis, no, a ver, se acepta la hipótesis alternativa. Entonces, los chilenos son significativamente más garabateros que la media, no, la media, bueno, da lo mismo. Pero normalmente debería ser la media de garabatos de los chilenos es mayor que la media de garabatos mundial. La idea es que siempre compares como lo mismo, media con media, pero dejémoslo así. Los chilenos son más garabateros que la media mundial con un intervalo de confianza de 95%. Es muy importante que siempre expliciten qué intervalo de confianza se ocupó, porque eso puede cambiar los datos. Por ejemplo, si es que tú tienes, lo debería haber explicado antes, pero ya, si tú tienes una campana de Gauss con 95% acá y el 5% acá, imagínate un dato quedó aquí, como en el 7%. Si usas un intervalo de confianza del 95%, no estaría en la zona de rechazo, estaría en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Eso quiere decir que si tu p-value o la comparación que hiciste quedó acá en el 7%, se acepta la hipótesis nula, porque está dentro de toda la zona grande, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que claro, esto es si usamos 95%, pero imagínate, tenemos lo mismo. Una distribución normal, aquí el 7%,
y usamos un intervalo de confianza del 90%. 90%. El alfa de acá, sería 10%, o sea, 0,1. Sería 10%. Claro, quedaría fuera. Quedaría en la zona de rechazo. Y en esta zona se acepta la hipótesis alternativa. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo del intervalo que tú ocupes, podría cambiar el resultado según qué tan significante quieres que sea. Por eso es muy importante, además de poner la hipótesis que se aceptó y explicitarla, o sea, esto es mayor que esto significativamente, o esto es diferente significativamente de esto, o esto no es diferente o no es mayor significativamente, o es igual, ¿cachai? Significativamente. Además de eso, tienes que agregar el intervalo de confianza, porque el intervalo de confianza define el resultado también, porque dependiendo de cuál ocupes pueden pasar cosas como esta, dependiendo de qué tan preciso quieras ser tú con la muestra. Y terminamos. Ojalá te haya servido para aclararlo, porque nos pasamos bastante del presupuesto. Y bueno, al menos quedó grabado para que todos los chiquillos también entiendan. La verdad es que sirve harto que alguien tenga un alumno preguntando como para saber en dónde están más perdidos y qué les cuesta más entender. Porque mi ayudantía anterior, de la mañana, fue como prácticamente grabando la clase. Entonces igual es más complicado ver en qué se encuentran pillados. Y aquí, gracias a tus preguntas, puedo explicarlo mejor. Así que sí, pues ojalá lo miren y quede más claro. Ya voy a cortar la grabación ahora.